Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo a nombre de todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta usted. Gracias por sintonizarnos a través de C7 Radio. Gracias también por hacerlo a través de su televisión en C7 Televisión, valga la redundancia. Estamos también en internet, en multiplataforma. Estamos en www.c7jalisco.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta semana, ya lo sabe, el tema continúa con delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y ya llegamos al jueves. Hoy nos visitan diputados, así que pues sus comentarios, sus opiniones, sus dudas serán muy importantes para nuestros invitados esta tarde. Comuníquese con nosotros, 3030-5307, 3030-5307, reitero, y también tenemos una alada sin costo. Saludando a todas las personas que nos sintonizan fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, saludos hasta Chapala, Puerto Vallarta, hasta Ciudad Guzmán también. Gracias también si usted nos sintoniza en los Altos de Jalisco y en la zona norte de nuestro estado. Gracias por hacerlo. Usted se puede comunicar con nosotros, no le cuesta. Es 01800-087-8817 y también estamos en Twitter en @C7-Est Central. Ahí estamos también a sus órdenes. Y bueno, pues yo le comentaba que hoy jueves tenemos la visita de diputados. Es por eso que saludo con mucho gusto, iniciando a mi derecha, con Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia por parte del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Begoña. Con el gusto estar con mis compañeros Julio y Enrique en un tema muy importante. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias. Saludo también con mucho gusto a Edgar Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Gobernación del PRD, Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, Edgar. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. También es un placer estar con mi compañero Héctor Pizano y con Julio Nelson. Con mucho gusto. Te agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias por su tiempo. Y también saludo con mucho gusto a Julio Nelson García Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura y vocal de Justicia de Movimiento Ciudadano. Julio, buenas tardes. Gracias, Begoña. Buenas tardes por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo a todos los que nos hacen favor de sintonizar C7 y los que nos sintonizan a través del radio. Y también es un placer poder compartir este espacio con mis compañeros diputados. Gracias por estar aquí. Es la primera ocasión que nos acompaña tanto Julio como Edgar, así que bienvenidos, que sea la primera de muchas que nos acompañan. Claro que sí. Y estamos esperando, no sé si en un momentito más podrá llegar José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del PAN. Y bueno, también se hizo la invitación para el Partido Verde con Jesús Palos Vaca. Él nos avisó que no podrá estar con nosotros, pero pues bueno, vamos iniciando esta mesa. 5:08 p.m. y bueno, ya saben, como inicié este programa, pues el tema es la delincuencia, la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. De unas semanas para acá hemos tenido como ciudadanía, como población, pues información, hemos tenido una percepción mucho más alta acerca de la inseguridad, videos en internet, en los medios de comunicación. ¿Cuál es su punto de vista acerca, en términos generales, en este primer bloque, acerca de la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Es percepción? ¿Es real? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Quién quiere iniciar esta tarde? Si me dan la Edgar oportunidad, Enrique Velázquez. yo creo que es un tema demasiado complicado. Hemos vivido, por lo menos el último sexenio, a partir de los últimos años de Vicente Fox y todo el sexenio de Felipe Calderón, con una crisis de inseguridad muy marcada, pero parecía que todo se reducía a la delincuencia organizada, ¿no? A los narcobloqueos, a problemas de esa índole, ¿no? Tráfico de drogas. Sin embargo, poco se le dio atención a los delitos del fuero común. Y bueno, ahora con este tema del centro de Guadalajara, la parte de Chapultepec, de los motorratones y todo esto que ha venido sucediendo, donde la gente, desde hace tiempo, yo me acuerdo hace algunos años, no había vehículo que se estuviera cerca del centro estacionado que no fuera cristaleado, ¿no? Y eso es un tema que tiene muchos años y que poco se ha hecho en ese sentido. Y creo que lo que pasa es que la ciudadanía está harta de que esto le pase en repetidas ocasiones. Y bueno, pues creo que es una tarea difícil el tema de seguridad. Nadie puede decir que tenga la solución automática, porque no ha ocurrido. Sin embargo, hay algunos sistemas que han funcionado en otras ciudades y en otros países que no han sido implementados de una manera correcta desde mi punto de vista, en la zona metropolitana. Si esto le agregamos que no se ha abordado de una forma adecuada el tema hacia las respuestas que tienen que dar las autoridades a la ciudadanía para tratar de generar confianza
de que si ya sucedió algo, cuáles serían las acciones que van a tener para que pronto puedan detener a los responsables. Y empiezan a brotar el tema de motocicletas robadas, de un modus operandi que tiene desde hace mucho tiempo, primero a pie, después en bicicleta, luego ahora en moto, los famosos motorratones. Y bueno, eso ha generado la percepción de que el centro de la ciudad es inseguro. Y eso, bueno, tendría que haber una respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Seguridad de Guadalajara, por la parte de Seguridad de Zapopan, en los municipios de la zona metropolitana, porque es el tema, y que hasta ahorita yo no he visto que nadie esté planteando una estrategia adecuada para que la ciudadanía se sienta tranquila. La primera bloque creo que sería... Hablando de estrategias, ¿cuál sería la estrategia que tuvieran las autoridades de la zona metropolitana de Guadalajara para reaccionar inmediatamente ante la delincuencia en calle del Foro Común? Héctor Pizarro. Mira, primero que nada, como señala Enrique, definitivamente tenemos un problema que no es de hoy, no es de ayer, es de muchos años. Sin embargo, el tema es que a las autoridades actuales nos toca hacer lo concerniente para buscar aminorar este grave problema que cada día, como tú bien señalas, la percepción crece. Si la inseguridad es igual o menor a anteriores años, el tema es que la percepción le ha generado a la gente un estado mucho más grave de incomodidad. Estrategias, bueno, pues tenemos por parte del gobierno del Estado, responde con un tema toral de una reestructura a nivel importante, con una fiscalía general, donde buscan tener para poder contestar o darle respuesta al tema de seguridad, queriendo integrar a todos los actores en una sola corporación que tenga todos los instrumentos para poder perseguir, en este caso, la comisión de los delitos. Por otro lado, tenemos otra respuesta que se da, que es la famosa fuerza única, donde hay que reconocer un esfuerzo en 3 niveles de gobierno, donde en una correlación y una corresponsabilidad, los gobiernos municipales, estatal y de hecho en su esquema particular la federal, corresponden en crear una fuerza única que también trata de responder a este esquema de inseguridad. Entonces, hay acciones y estrategias que se están planteando y hay la responsabilidad de las policías preventivas. Desde luego, creo que el tema es que no hemos atacado el fondo, el origen de todo esto, ¿no? Es un asunto muy importante, la falta de oportunidades, la falta de atacar con el esquema de educación, de programas sociales, el origen de una serie de factores que hoy nos traen una delincuencia mucho más marcada. Y por otro lado, el tema de la impunidad, que es, al final de cuentas, los dos puntos en este esquema de inseguridad. Muy bien. Julio Nelson García, ¿cuál es tu punto de vista en estos puntos que hemos tratado al inicio, acerca de la percepción, acerca también de que antes parecería que solamente era la delincuencia organizada, como nos comenta Edgar Enrique, y se dejó de lado la delincuencia del Foro Común? Desde luego que es real la situación, no es solo una percepción, la estamos viviendo actualmente, pero bien dicen mis compañeros diputados, no es de ahorita. Si bien a las autoridades les toca combatir este tipo de delincuencia que hemos venido viviendo en los últimos meses aquí en la zona metropolitana, también lo cierto es de que no se han visto políticas públicas adecuadas en los gobiernos metropolitanos para combatir la inseguridad y sobre todo la violencia con la que se llevan a cabo los diferentes delitos que hemos estado viendo a través de las redes sociales. Tampoco vemos todavía resultados de la Fiscalía General con este nuevo modelo que se planteó el gobierno del Estado, pero bueno, desde luego le damos el voto de confianza y tenemos que colaborar para combatir la delincuencia. Desde luego que se viene generando por la desigualdad, la falta de oportunidades, la marginación y desde luego también coincido con el diputado Pizano, la impunidad que se vive, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión de los mismos policías quejándose? Es que lo detuvimos hace 8 días y ya lo volvemos a agarrar por el mismo delito. Entonces, la desigualdad, la marginación y la impunidad es muy grave. Se deben de implementar políticas para darle mejores oportunidades a la ciudadanía
y desde luego el combate a la delincuencia pues es inevitable que se tiene que hacer. Muy bien. Bueno, pues con estos puntos nos vamos rápidamente a nuestro primer corte. Recuerde, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Comuníquese con nosotros. Hoy nos visitan Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia del PRI. También nos visita Edgar Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Gobernación del PRD. Y también está con nosotros Julio Nelson García Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura y vocal de Justicia. Comuníquese 3030-5307 y 01800-087-8817. Le recuerdo que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos llamada, les voy a dar salida de una vez, es importante. Esta llamada llegó tarde ayer. Bien. Y por eso la sacamos de una vez. José de Jesús Cárdenas de las Águilas, él nos comenta, lo más importante es poner a trabajar a todos los jóvenes, hombres y mujeres, ponerlos a hacer deporte, a que estén entretenidos y así eliminarán mucha de la delincuencia. Ahorita podemos platicar acerca de espacios públicos y todos estos asuntos de educación. También Juan García de Tonalá manda saludos al diputado Enrique del PRD y dice, de verdad hagan algo con la inseguridad. Hace meses que no pasa ninguna patrulla por su colonia, habla de Tonalá, y no están haciendo su trabajo. ¿Dónde queda el dinero de los impuestos que pagamos? ¿Ok? Saludos, Juan. Saludos de regreso. Sí. Muy bien. Bueno, pues por favor, Enrique, vi que querías tomar la palabra. El tema que acaban de decir en la llamada, creo que sí hay que poner a trabajar a los jóvenes, pero particularmente hay que ponerlos a estudiar. O sea, el problema fundamental de la sociedad en México, el origen de la inseguridad, es que no tenemos a todos los niños en la escuela. Es que la deserción es un factor que genera la desigualdad que vivimos actualmente. Y la deserción puede ser multifactorial, no digo que únicamente sea la reprobación. Hay otros factores, particularmente la falta de recursos en casa. El que los papás prefieren ponerlos a trabajar porque no saben para qué es la escuela. No hemos podido mandar un mensaje a los ciudadanos de la importancia que tiene la educación para poder tener familias mucho más unidas, con una cultura política distinta. Y luego es mucho más difícil que un muchacho con prepa pueda decidir ir a la delincuencia, porque sabe cuáles son los riesgos que tiene al enfrentarlo. Entonces, yo creo que lo fundamental para poder combatir la delincuencia es la educación. Y la educación no es únicamente ir a la escuela, sino la educación de calidad. Pero ¿cuántas veces no encontramos a los niños en la calle y no hay una sola sanción para los padres que no llevan a sus hijos a la escuela? Y hablamos de niños de 6, 7 años que deberían estar en las primarias y no están ahí. Y no hay un seguimiento por parte de los gobiernos municipales ni del Estado para poder tener a todos los niños en las aulas y luego darle seguimiento para que todo el mundo encuentre un espacio en la secundaria. Y si en Jalisco la prepa es obligatoria, deberían de tener un espacio todos los jóvenes en la preparatoria. ¿Se puede sancionar a los padres que no mandan a la escuela? Ahorita no hay nada que lo marque, no hay una ley. Hay una obliga, pero no hay una sanción. Es obligatorio, pero no hay una sanción. Entonces, esa parte tenemos que cuidarla bien para generar una ley que nos permita obligar a los padres de familia y con una sanción si no están los hijos en la escuela. Pero si nos vamos todavía un poquito más a los ejemplos de casos de éxito que yo mencionaba para el tema de inseguridad. Yo pongo el caso del Distrito Federal. Si había una ciudad insegura en este país, era el Distrito Federal. La percepción era tremenda. Si sacabas la mano del camión o del vehículo que ibas, prácticamente volaban el reloj, ¿no? Eso es lo que nos decían del DF. Sin embargo, se han implementado una serie de políticas públicas, empezando por educación, que ha generado que ahora el Distrito Federal sea la única ciudad que ha bajado los índices de delincuencia. Están más peligrosas ciudades como Monterrey o Ciudad Victoria en Tamaulipas o Matamoros que el Distrito Federal. Y fue muy sencillo. Nosotros creemos en Jalisco y siempre han creído los gobiernos pasados panistas que la seguridad tiene que ver con perseguir el delito. Cuando la principal actividad de la seguridad debe ser la prevención. Y para eso debe haber actividades de disuasión. En Brasil, con el problema que tuvieron en las favelas, llegó la policía y ocupó las favelas, ¿no? Por el tema de inseguridad. Y tenían un objetivo, era desarmar a las bandas en las favelas. Y lo lograron. No acabaron con el tráfico de drogas, pero lograron desarmar a las bandas y ya no se mataban entre sí. Y eso generó un clima de seguridad en lugares donde era imposible.
Y en el DF se utilizó el policía de barrio, que mucho se ha mencionado, para tener un policía que iba y se presentaba a las casas, que llegaba y la gente, el 98% en algunas delegaciones del Distrito Federal de las colonias conocían al policía de su barrio por nombre. Sí. Y que le daban la confianza para poder ir a decirle, oye, ayúdame porque mi hijo no aparece. Porque lo conocían. Era un policía de proximidad. ¿Y qué pasaba con eso? La disuasión. Porque como estaba ahí en esa colonia, lo pones en la esquina, un policía aquí y otro acá, y es muy difícil que hagan un asalto en un lugar cuando saben que si corren una cuadra, ahí va a haber un policía que los puede detener. Y ese tipo de estrategias no se han utilizado. Y es urgente que el Ayuntamiento de Guadalajara llegue y ocupe con la policía el espacio del centro histórico para poder generar esa disuasión, pero con policías que generen confianza a la gente, que los conozca la gente. En la semana, precisamente, el martes que teníamos visita de asociaciones civiles, por ejemplo, el arquitecto Juan José Sánchez del Parlamento de Colonias hablaba precisamente de este reforzamiento en las colonias. Él decía, las bases en las colonias, volver a los consejos ciudadanos y que cada colonia tenga nuevamente, como ya lo tuvo en alguna ocasión, sus policías de barrio. ¿Qué tan factible puede llegar a ser esto para fortalecer? Porque yo les preguntaba ayer y todos los días les he preguntado, ¿qué tanto conocen a sus vecinos, no? Ajá. Para fortalecer esta parte de la base vecinal. Termino nada más eso. Digo, Mondragón lo implementó en el DF y eso ha generado una percepción. La delincuencia no se acaba, pero sí puedes combatirla. Sí puedes bajar los índices de delincuencia. Pero con una estrategia que no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Y no es con declaraciones de mejor no hablen por teléfono, no salgan, como se va a hacer. O sea, es desafortunado eso. Pero entiendo también que el mensaje del presidente municipal era cuiden sus cosas, ¿no? O sea, yo sí lo quiero entender. Sin embargo, como se escuchó, pareciera que el mensaje era como que no salgan y no podemos perder la calle. La calle es de los ciudadanos. Los espacios públicos son de los ciudadanos, no podemos dejárselos a la delincuencia. Yo creo que es muy importante el tema de la policía con un arraigo, un conocimiento, una cercanía, desde luego, con las colonias y los barrios. Eso es importante y en algún momento eso funcionó en esta ciudad. Es un tema que habría que replantearse y es un tema fundamental del sentimiento de seguridad. Pero, insistimos, el gran deterioro de todo el esquema de los programas sociales y de oportunidades que vivieron en esta sociedad ha generado un fenómeno de delincuencia obviamente mucho más agravado. Pero yo disiento de lo que comentaba mi compañero diputado Julio Nelson sobre el tema de que no ha habido resultados con el tema de la Fiscalía General. Yo creo que a pocos meses de que este gobierno está, creo que un ejemplo fue que la gente por primera vez pudo recuperar una pieza robada de un autopartes con el tema del operativo 5 de febrero, el tema del asunto del diente que se resolvió de una forma inmediata. Lamentable el hecho, pero importante que se haya resuelto. Y creo que son algunas muestras de la eficacia de este nuevo esquema que todavía falta madurar y que obviamente habrá que revisarlo y habrá que ponderarlo y habrá que hacer un análisis, pero a los meses de su funcionamiento y apenas estamos por cumplir 5 o 6 meses de este tema. Creo que está dando resultados y yo tengo fe en que esto puede ser una solución, independientemente de los otros, insisto, atacar los factores de origen. Y en el tema específicamente de Guadalajara, desde luego, la problemática es enorme, porque también en el centro de la ciudad, como sabemos, se ha ido despoblando. Y el tema de Chapultepec también se ha ido despoblando. Es un tema que también genera estos espacios, como dicen, que abandonamos como sociedad y de una forma lamentable, pues quienes por alguna razón llegaron a ir a Chapultepec hace unos días, estacionan su carro y se encuentran con que lo desmantelan en un momento porque también nos falta esa frecuencia de vigilancia de las patrullas. Tenemos muchas patrullas en Guadalajara, pero a veces no tenemos los policías. Necesitamos invertir mucho más en seguridad, en esta seguridad preventiva, en temas de educación, en temas de identidad, porque también en las ciudades nos hemos ido perdiendo ese contacto de, como decías, si conocemos o no al que vive al lado, y qué hacemos, y qué tanto nos preocupamos, y cómo nos desnaturalizamos de lo que le pasa a otro. Hemos visto que a alguien le pasa algo al otro lado de la banqueta y nadie va a ver si lo quiere apoyar. Hablando, por ejemplo, de este tipo de casos, que somos testigos que le sucede, que le está pasando algo a alguien, que lo están robando, pero también hemos escuchado en medios de comunicación, periódicos, que las recomendaciones de expertos en seguridad es que la violencia está tan alta en el país, ¿no?, que mejor no exponga su vida, ¿no? Mejor hágase a un lado y si usted se está dando cuenta de esto, pues mejor llame por teléfono, pero no exponga su vida. O sea, que los niveles de violencia
pues están muy, muy altos en general. Siempre vamos a ser más Que- los ciudadanos que buscamos el bien y que queremos ser solidarios con los demás, que quienes están aprovechando esta desnaturalización del sentimiento de solidaridad con los demás para efecto de que ya no nos sorprende ningún acto de violencia. Y eso es lamentable. Yo creo que otro tema que también debemos de revisar muy a fondo es el famoso esquema de la certificación, exámenes de confianza, que son un fracaso. Son un Para los fracaso, policías. claro, son un fracaso. Tenemos elementos con una historia de servicio impecable y que por un tema de un polígrafo muy mal aplicado con una gente totalmente incompetente, resulta que por temas totalmente ajenos a su función, lo dan de baja. Y tenemos gente que pasa en exámenes de confianza que al final de cuentas resulta que están coludidos con el crimen organizado o con la pandilla del barrio o que simplemente dejan la zona de guardia para que se cometan en un ilícito. Yo creo que es un tema que hay que revisar porque Que le no ha debe ser un generado... solo sistema, que no es una sola forma de evaluación. Ajá, Debe ¿qué ser otras se algunas tendrán que alternativas, añadir? ¿no? Algunas otras alternativas, 3 exámenes, pasas 2 de 3. En algunas pruebas, si son 2 de 3, entonces podrías Pero hacerlo. la hoja de servicio debe ser fundamental. Totalmente de acuerdo. O sea, la historia debe contar, digo, tu carrera como policía debe contar tu récord. Y el esquema personal de sus relaciones muy Cercanas. íntimas no debe ser fundamental para que lo elimines, que es lo que ha venido pasando con temas muy lamentables en el famoso polígrafo. Yo creo que eso es parte fundamental porque estamos perdiendo buenos elementos y estamos dejando malos elementos. Y también el tema de los salarios para los policías, el La tema protección de de los que tengas policías. la seguridad de que por ser policía tus hijos van a tener seguro la entrada a la educación, hasta la educación superior. Debe haber incentivos para que la gente quiera hacer esta misión tan importante y deben ser reconocidos y cuidados por la sociedad, porque desgraciadamente poca gente quiere desempeñar esta labor, porque aparte de mal pagada, mucho riesgo y sobre todo vituperiada por casi todo, ¿no? De regreso, si gusta, tenemos que ir a un corte, Julio, pero de regreso te prometo que en el No hay problema. primer minuto te damos la palabra para Bien. continuar con ese tema de los policías, ¿no? Los sueldos de los policías, la protección de los policías, de su familia también. Y el buen trabajo de la Fiscalía. Y el buen trabajo de la Fiscalía. Vamos al corte. Estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8817. Les recuerdo que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en su programa Estación Central, yo les prometí que de regreso Julio Nelson García, porque le quité la palabra antes de irnos a Nada de corte, eso. Julio tenía la palabra. Tenemos llamadas, pero vamos cerrando con este punto, si estás de acuerdo, y Claro. ahorita retomamos. Por favor, Gracias, Julio. gracias. Sí compartimos, es lamentable la situación también por la que atraviesan las policías de la zona metropolitana, sobre todo en este tiempo cuando se implementó el examen de evaluación de confianza, ¿no? Se comentaba aquí en la mesa de policías con destacable carrera que desafortunadamente con la aplicación de ese examen pues dejan su función y otros policías que pasan ese examen de control de confianza, siguen trabajando y al día siguiente los vemos en las noticias No dan confianza. cómo le hicieron para pasar ese examen. Bueno, se ha reducido bastante el número de policías también y también el número de ciudadanos que quieran ser policías. Yo creo que muchos de niños nos preguntaban nuestros padres o nuestros abuelos qué quiere ser, muchos decíamos policía, pero con también los salarios que tienen, pues no alientan el riesgo que les representa el oficio, no alientan. Pero no se trata solo de tener más policías, se trata de implementar en verdad políticas públicas eficientes en materia de educación, en materia de cultura, de crear empleo y que todos y cada uno de los ciudadanos nos preocupemos por los demás, porque muchas veces, se comentaba también aquí, vemos al de enfrente que está desafortunadamente sufriendo un menoscabo en su integridad y no hacemos nada para que a nosotros mismos no nos pase nada. Yo creo que también debemos de cambiar nuestra manera de ser, que la sociedad en su conjunto trabajemos para restablecer la seguridad, desde luego con la responsabilidad que cada uno tiene, el gobierno del Estado, el poder legislativo desde la esfera donde nos toca con las diferentes reformas y así como la ciudadanía, ¿no? En la educación de nuestros niños, los jóvenes afortunadamente se ve que ya muestran preocupación
y acción en ese tema, pero pues falta mucho trabajo por hacer. Se ha hablado mucho también de, o bueno, al menos cada que sale algo muy mediático, ¿no? Porque creo que todos conocemos a alguien que ha sido asaltado, sea en Guadalajara, en Zapopan, en Tonalá, en Tlaquepaque, etcétera, ¿no? Pero cuando salen los medios, entonces todos empiezan a hablar acerca de recuperemos los valores, ¿no? Los valores familiares. Creo que ahí es donde, pero ¿de qué manera? O desde la parte donde ustedes están como un Congreso, ¿de qué manera, qué instituciones tienen que hacer esto de recuperar los valores que no es que estén olvidados o no es que no lo sepamos, como comentábamos ayer, pues están muy mal guardados, ¿no? Muy bien guardados. Sí, Julio. Sí, y desde luego también es muy notorio la nota roja que sale en algunas otras televisoras. Le dedican más tiempo a las notas rojas que a otro tipo de temas. O el problema administrativo del Congreso. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. No, desde luego que el Congreso del Estado, en el Congreso del Estado se han promovido diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. En los diferentes temas que nos toca participar a cada uno, en materia de justicia, en materia de gobernación, en materia de cultura también, ¿no? Pero pues son... Y que ha habido una mejor comunicación con el Ejecutivo, ¿no? Contrario a la legislatura anterior, que no había comunicación entre gobernador y Congreso, ahora ha habido una mejor comunicación para temas como este. El tema, le hemos entrado a temas del agua, que son preocupantes para la zona metropolitana de Guadalajara, al tema de movilidad, pero también el tema de la seguridad. La Fiscalía es una propuesta que hace el Ejecutivo de una reforma que la sacamos en tiempo para que pudiera arrancar con los mejores elementos. Y yo coincido con Héctor Pizano de que sí ha dado algunos resultados la Fiscalía. Desde mi punto de vista ha habido aciertos, a lo mejor poco comunicados. Pero el tema de 5 de febrero es un tema importantísimo porque los motorratones que estaban en el centro pues, roban autopartes, pero también y roban celulares y roban lo que alcanzan a arrebatar. Y luego van a esas zonas donde la gente va a recuperarlas allá, ¿no? Intenta recuperarlas allá. Esa intervención en 5 de febrero fue algo importante de la Fiscalía, un asunto que yo creo que debe haberse le dado un peso específico mucho más importante. Sin embargo, es parte de la obligación, pero nunca le había entrado nadie a atender ese tema. Yo sigo pensando que tenemos una sociedad mucho más actuante, mucho mejor organizada, y que lo que falta nada más articular una serie de esfuerzos para que las colonias se puedan organizar de mejor manera y puedan tener mejor comunicación con los gobiernos. Pero no es culpa de la sociedad, es culpa de los gobiernos, que fueron elegidos para ser interlocutores y poder establecer una serie de mecanismos con consulta, claro, porque no se trata de imponer, pero con alternativas de solución al problema específico de la colonia. Y si hay un problema específico ahorita en el centro, debe haber una estrategia que debe ser implementada de inmediato, ya. Y lo que pasa es que va tardando por meternos en asuntos de forma cuando yo creo que un gobernante debe de actuar en los asuntos de fondo. Lo que debe preocupar no es la imagen de lo que ya pasó, sino cómo va a resolver ese tema para poder decir, ¿se acuerdan que estuvo mal hace unos meses? Ahora hicimos una propuesta y juntos logramos una solución. Y así debe pasar en cada uno de los municipios. Ningún municipio de la zona metropolitana se escapa de este asunto. El robo a casa habitación es terrible en toda la zona metropolitana. Son delitos del foro común, pero hay poca atención. Y más bien están buscando cómo agarran jóvenes con alguna posesión de droga. Ellos no son ni los grandes narcos y tenemos la cárcel llena de muchachos que traían cantidades porque no existen ni las políticas públicas para la educación, no hay empleo y la familia no tiene lo mínimo indispensable para poder vivir. Acabo de dar una rueda de prensa hace semana y media con el tema de lo que da Coneval, anuncia Coneval, del número de pobres que hay en Jalisco. Y si algo fabrica Jalisco, son pobres. Y esa es una responsabilidad principalmente de su gobierno. Y en este caso, pues del Gobierno de Acción Nacional. Que lo único que fabricó o que creó fue pobres en los últimos por lo menos 12 años. Y esa parte tenemos que atenderla. La solución va a venir de un día para otro, ¿no? Pero creo que si ya nos dimos cuenta de dónde estamos, rápido tenemos que buscar en el presupuesto el tema de desarrollo social, duplicar el presupuesto de desarrollo social, entrarle al tema de educación, mejorar la calidad de las escuelas, incentivar a los maestros y tener mejores policías. Y mejores policías es mejor pagados.
Tenemos las llamadas. José Luis Gutiérrez, de la Colonia Independencia, felicita el programa, comenta que está muy interesante todos los temas de los que hemos hablado. Muchas gracias, José Luis. También comenta que en todos los temas se refieren a los gobiernos pasados. Siempre las estrategias que implementaban no funcionaron. ¿Por qué dejaron como funcionarios a Nájera Gutiérrez? Que está, digo, como fiscal. Jesús Talavera en Miravalle, ¿podemos calificar la actitud de los diputados de todos los partidos que formaron parte de la 57, 58 y 59 legislatura, que saquearon gravemente al Congreso del Estado con toda impunidad y amparados por sus partidos políticos? El señor Miguel Castro, diputado de la actual legislatura, se comprometió a las denuncias penales correspondientes y hasta ahorita los ciudadanos no sabemos si realmente serán castigadas estas personas. Un saludo a una servidora, está muy interesante el programa. Muchas gracias, Jesús. Lo que comentabas, ¿no?, del tema del Congreso. Sí, el tema, por ejemplo, el tema de la Fiscalía, pues siendo secretario de Seguridad, yo creo que Héctor podía responder mejor ese asunto, pero fue una propuesta que el Congreso en mayoría aprobamos, porque también en el arranque de una nueva creación no podía, yo entiendo, o lo entendimos en ese momento, no se podía como experimentar, ¿no? Buscar innovar o buscar quién le entrara a un tema como el de seguridad cuando tenemos un problema grave en Jalisco. Yo creo que, Begoña, es bien importante subrayar esto. El tema de la seguridad no se debe politizar. Eso sería el tema más grave, y es el tema más grave cuando se toma como una bandera política. El tema de seguridad debe ser fundamental, es la agenda prioritaria. Lo primero que debe hacer el Estado es brindar seguridad a los ciudadanos, y esa es la tarea fundamental que nos permitiría a todos avanzar, tomando en cuenta que ataquemos las causas y no los efectos. Eso es los programas de desarrollo social, el tema de educación, la alimentación, los temas fundamentales para que el ciudadano tenga un desarrollo y viva, y las familias estén tranquilas y no tengan en el esquema de necesidad de buscar cometer algún acto fuera de la ley para tratar de llevar un satisfactor. El tema de la delincuencia actualmente también tiene mucho que ver con algo que hemos dejado pasar por muchos años, que se llama la apología del delito. Es decir, hemos hecho una cultura que pareciera que engrandece a los tipos que se han hecho ricos en virtud de cometer delitos, y pareciera que esto es un valor que le inculcamos a los niños y a los jóvenes. En vez de satanizarlo o denunciarlo, parece que hacemos de esto un héroe, ¿no? Quien es el delincuente y roba, parece que en una película queremos que se salga con la suya. O sea, es un tema cultural, es un tema que debemos darle para atrás, debemos recobrar los valores, debemos de premiar a la gente que se prepara, trabaja y busca de una forma honesta sacar a su familia, y debemos de castigar con todo el rigor, no solo de la ley, sino del peso moral que tiene la sociedad, a quien utiliza conductas amorales para irse conduciendo en esta sociedad. Es un tema, insisto, de solidaridad, de no desnaturalizarnos de lo que es esto, de lo que es violenta la convivencia. Y sí, estoy de acuerdo que en la zona metropolitana hay un grave problema de seguridad, desde luego, sería cerrar los ojos. Creo que debemos de trabajar desde nuestro ámbito legislativo en temas presupuestales. ¿Para qué? Para redirigir las políticas públicas. Debemos de estar vigilantes de cómo se desempeñan quienes están en los mandos de las policías para que cumplan con su labor. Pero insisto, es un tema de 3 órdenes de gobierno, y es un tema más complejo y de años de abandono. Claro. Sí, Julio. También no solo se trata de agarrar al delincuente y llevarlo a la cárcel. Actualmente nos cuesta 3 millones de pesos diarios Mantener el sistema penitenciario, y en la que muchos ciudadanos que se encuentran ahí recluidos continúan con los procesos pendientes. Se debe de eficientar también el sistema de impartición de justicia. Digo, no solo es agarrar en flagrancia al delincuente, sino eficientar la procuración de la justicia. Ok. Ayer precisamente, o bueno, el martes, se hablaba de estas dos partes, ¿no? De que es muy fácil delinquir porque hay algunos chavos que delinquen, roban algo y pues a los 5 días ya están fuera, ¿no? O con una fianza. Y por otro lado tenemos estas personas de las cuales están llenas las cárceles, que nos sale muy caro y que pues, están ahí ocupando un espacio. Y por delitos de 300 pesos o 200 pesos. Un desodorante. Se dieron algunas modalidades que hicieron que la pena fuera mayor, porque hay que modificar esquemas de la ley, del Código Penal. Hay que entender realmente la gravedad del delito, y hay que entender también a la víctima en el tema de que busca que se le restaure el daño, y no tanto que esté una persona en la cárcel, porque tenemos gente que está en la cárcel años
por un tema hasta de un robo, unos tamales, que era un tema que a lo mejor al momento de juzgar no tuvo los elementos para poder desvirtuar una conducta, y como eran 2 o 3 personas resulta que están ahí. Creo que necesitamos modificar el esquema legal, es un tema que nos compete a nosotros para el tema de las penas, y yo creo que vamos a avanzar en el combate a la impunidad de la corrupción, pero insisto, y esto creo que lo señalamos todos en la mesa, el punto más importante es atacar la causa, y la causa tiene que ver con el esquema de educación, valores, oportunidades y programas sociales, que eso le compete al Estado para empezar a minorar esta serie de circunstancias que luego nos traen fenómenos como la Y delincuencia. tener claro que tenemos que atacar el fenómeno, la pobreza creciente, porque entre más pobreza exista, la pobreza va relacionada directamente con el nivel educativo. Si en una casa lo que han aprendido son antivalores, porque vienen heredando la escasa instrucción, la extrema necesidad económica, esa parte muchas veces se produce como estás formando a los niños y a los jóvenes para delinquir. No saben hacer otra cosa. Son familias completas. Y esa parte no la hemos identificado. ¿Qué pasa con las familias de las personas que están presas? Muchas veces sienten orgullo de decir allá es muy fregón, hace esas cosas ahí adentro, en la misma familia, y no hay una atención a la familia del procesado, del sentenciado. Okay. Y eso también nos lleva a repetir un ciclos en familias, en colonias, en lugares donde, es un tema que a mí me sigue causando mucha preocupación, es el cómo los chavos sí ven, con la serie de televisión de los narcos, como las ganas de ser como ellos, aspiración. ¿no? Aspiración. Es aspiracional, y esa parte creo que debemos de bajarle en los contenidos, Claro. y particularmente que sepamos que este tema está educando a nuestros jóvenes, ¿no? Tenemos O mal educando. Ok, muchas gracias, Mal Enrique. educando. Julio, perdón que te interrumpa nuevamente. Tenemos que ir a nuestro último Bien, muy bien. corte. Yo creo que algo trae contigo. No, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Claro que no. 5 de la tarde con 45 minutos. No me van a dejar mentir aquí mis compañeros camarógrafos, que tenemos que irnos a un corte. Regresamos al último bloque. Es corto, ¿sí o no? No me dejes mentir, por favor, Héctor. Así que de regreso con las conclusiones propuestas acerca de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, obviamente para eliminarla o, bueno, pues tener cosas mejores para ser una mejor sociedad, ¿no? Vamos al corte y de regreso, pues estamos acá de regreso. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en su programa Estación Central, tenemos rápidamente llamadas. Víctor Carrillo de Miravalle nos comenta, el diputado votó por ser diputado y le prometió al ciudadano alguna cosa que le sea agradable, lo cual debe de cumplir. Y el ciudadano votó por su diputado y ser más fiel a las leyes y a su gobierno, lo cual el ciudadano sí cumple. El diputado debe de trabajar por la seguridad del ciudadano y no por la protección del delincuente. Comentario de Víctor Carrillo. De acuerdo. Juan García Morales comenta, aquí en Tonalá hay mucha inseguridad, tenemos meses que no entra ninguna patrulla, tienen muy buenos sueldos los policías, ¿de qué sirve que nosotros paguemos nuestros impuestos a personas que no lo hacen? Un saludo para Enrique Velázquez. Pues estamos en este último bloque, yo le había, por favor, Otra vez Julio, cortado te había quitado la inspiración. palabra, sí, perdón, Julio Nelson, No, mira, por favor. indudablemente mucho tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Hemos escuchado en diferentes medios funcionarios públicos de elección popular que siguen percibiendo los salarios en diferentes secretarías, ¿no? O en diferentes actividades. Yo creo que eso no se vale. Sí se debe de adecuar un presupuesto para que haya más dinero para beneficio social. Indudablemente educación, indudablemente temas de prevención. Y yo creo que el gobierno debe implementar políticas muy agresivas en materia de ahorro de gasto público, ¿no? Veíamos en la administración pasada cómo derrochaban en celulares y en vehículos de lujo. Bueno, parece que esta administración no lo está haciendo, pero yo creo que debe ser un poco más agresivo, sobre todo para apostarle a la educación de las nuevas generaciones. Y pues sí, también a los policías les da miedo, ¿no? También son hombres y les da miedo meterse a zonas
Veía en la mañana una nota de un asentamiento irregular que por no tener servicios, pues no se les brinda la seguridad pública. Pues eso no puede ser. Todos somos ciudadanos y todos merecemos calidad de vida y que se nos brinde seguridad pública, que es un tema muy importante. Okay. Yo Sí, Enrique insisto Velázquez. Yo creo que hay una falta, el tema es de recursos económicos, eso me queda claro. Hace falta recursos para, primero en lo que se debe trabajar. para seguridad. Pero lo más importante, porque sí hay municipios que no están tan desprotegidos como los de municipios que no están en la zona metropolitana de Guadalajara, porque así del interior del estado y algunos nos regañan. Municipios que no están en la zona metropolitana de Guadalajara, eso sí tienen problemas fuertes, graves de seguridad. Hay municipios que tienen 3 patrullas, ¿no? Pero para el caso de zona metropolitana, yo creo que lo que se hizo lo que está haciendo con el mando único, ya lo único que va a faltar es, o con la policía esta de élite que están formando, la fuerza única, esa parte va a ayudar mucho con estrategias, pero entiendo que son de reacción, de perseguir, de combate. Y la policía municipal debe de hacer labores de disuasión, ¿sí? Labores de la policía de barrio, contacto ciudadano, de generar ese acercamiento para que la gente confíe en ellos y luego saber que tienes tomada las zonas en donde tienes un foco rojo en ese momento. Y creo que esa parte no se ha cumplido y sería el objetivo a seguir para los casos que trajo este tema, que es la inseguridad en delitos del fuero común para los municipios particularmente de Guadalajara y Zapopan. ¿Cuándo empezará a trabajar esta policía de la que estás hablando, Enrique? Se supone que ya está integrada, pero en unos meses más estará en función plena. Yo creo que tomando lo que dice Enrique, es importante decir, la presencia de la policía como un disuasivo y el tema de la confianza del ciudadano con la policía es fundamental para que esto camine, para que se tenga esa interacción que nos va generando un círculo posible de seguridad o de prevención para ir desarticulando estos grupos que se empiezan a generar como una amenaza para ciertas colonias, una especie de banda o pandilla que empieza a asolar a que no puedan salir a la calle y los espacios públicos los perdemos. Entonces, necesitamos como ciudadanos apoyar para recuperar todos los espacios públicos. Necesitamos obviamente la presencia de la seguridad. A eso vamos a necesitar hacer mayores inversiones. Para los municipios tendrán que hacer un esfuerzo para ello. Necesitamos modificar el tema que dijimos de los exámenes de confianza y lo que nos compete a nosotros como Poder Legislativo será, en el presupuesto que nos presente el Ejecutivo, revisar que se esté debidamente cubierto el esquema de los programas sociales, la educación, la salud. Son temas fundamentales para la sociedad y estaremos vigilantes también de lo que se hace con los recursos que tienen que ver en materia de seguridad. Fue muy lamentable que en los años pasados se hicieran unas grandes inversiones, se obtuvieran créditos para obtener algunos implementos que iban a mejorar la seguridad y que no se llevaron a cabo, como las famosas cámaras, que eso fue un verdadero fraude y la verdad es lamentable que el poco dinero que haya para esto se pierda. Por ejemplo, sí, perdón, Enrique. Yo creo que también debe haber una estrategia de cero tolerancia, ¿no? En las políticas de intervención. ¿Debe haber cero tolerancia? Sí, como lo hizo tomando ejemplos de otras ciudades. Como en el DF, con Giuliani, ¿no? Y cero impunidad. En Nueva York, con Giuliani en Nueva York, cero tolerancia y buscar que sean perseguidos, ¿no? O sea, sí la disuasión, pero luego perseguir el delito para que llegue a las últimas consecuencias. Y esa parte es todo un seguimiento y para eso se requiere de una buena estrategia. Yo tengo entendido que los directores de las policías están capacitados para eso, ¿no? Están capacitados, lo que falta es que hagamos un trabajo conjunto entre todos los órdenes de gobierno para poder dar resultados lo más pronto posible. Ayer, por ejemplo, Marco Antonio de la FEU decía, hay en las universidades, tanto públicas como privadas, hay expertos, ¿no? Investigadores en delincuencia, en inseguridad. ¿De qué manera sumar a estos expertos, investigadores, para poder armar estrategias adecuadas, tanto de la parte política como de la parte teórica, y llegar a un solo acuerdo? Nos quedan 3 minutos, pero ¿cómo podemos anexar a todos estos expertos, buenos maestros que tenemos en las universidades y que nos pueden abonar cosas importantes? Algo que hemos venido haciendo en esta legislatura es tener apertura con la ciudadanía, no haciendo reformas y políticas de ocurrencia, sino los ciudadanos
somos los que padecemos la problemática día con día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escucharlos y dejar que nos ayuden, sobre todo estos expertos que mencionas, con los temas que, pues bueno, quizá alguno de nosotros no seamos peritos en esos temas. Necesitamos apoyo de los expertos para poder hacer las reformas necesarias y atinadas que puedan dar solución a esta problemática. Tomar en cuenta, digo, desde el principio lo comentaban también, ejemplos de otras ciudades para poder tropicalizarlos a la zona metropolitana de Guadalajara. Un gobierno que no escucha, es muy difícil que pueda atinarle a qué es lo que está pasando en su municipio. Tienes que abrir los oídos para poder saber qué está pasando en las colonias y luego entonces poder plantear solución a los problemas. Si no conoces los problemas, más bien te los imaginas, luego esas estrategias fallan. Es importante la interacción que tienen las juntas vecinales con la autoridad, la cercanía que tienen de la denuncia, y es importante, obviamente, perder el miedo al señalamiento y devolver el tema de la confianza para que las autoridades puedan actuar oportunamente. Y por otro lado, insistimos, va a ser necesario invertir más. En el tema del patrullaje es muy importante. Eso genera un sentido de seguridad para quienes necesitan que haya presencia que disuada no solo a quienes viven en su colonia, sino a quienes visitan esas colonias con el ánimo de buscar a la señora, al joven que camina, que viene de su trabajo, de estudiar, para despojarlo de lo que con mucho trabajo les costó obtener. Entonces, creo que es importante el tema de la inversión, el tema de la cuestión de la cultura, y que combatamos toda la impunidad y la corrupción, ¿no? Muy bien, pues yo les agradezco su tiempo, que hayan venido aquí a Estación Central a dialogar estos asuntos de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que agradezco mucho a Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia por parte del PRI. Gracias, Héctor. Gracias, Begoña, y a todo tu público. Gracias. Gracias también a Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Gobernación del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente. Gracias. Gracias también a Julio los que me mandaron Nelson. saludar también. A los que mandaron Me saludar. mandaron saludar. Ah, bueno, aquí están las llamadas. Gracias también a Julio Nelson García Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura y vocal de Justicia de Movimiento Ciudadano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos 2 llamadas, me están informando, los vamos a dar lectura mañana porque el tiempo ya no alcanza, pero pues yo los invito a que mañana ustedes estén con nosotros a las 5 de la tarde, los esperamos aquí en Estación Central. Recuerden que cerramos la semana con este tema, vienen reporteros, vienen periodistas, así que aquí lo esperamos, 5 de la tarde a través de C7 Jalisco. Los dejamos con muy buena compañía, es Álvaro Avitia con La Mesa, discusión sobre cultura, así que, no, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es? Artefacto, perdón. Bueno, los dejamos con el charro en Artefacto. Muchas gracias, que la pasen muy bien, perdón. Hasta mañana, gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.